pues de mucha importancia, sobre todo en infectología, no solo en infectología, toda medicina, siempre vamos a tener pacientes con sepsis, ¿no? Sobre todo ahora que está de moda las enfermedades infecciosas, los pacientes que vienen por coronavirus estarán en sepsis, en shock séptico, falla multiorgánica, son conceptos que tenemos que manejarlo muy adecuadamente, ¿no? Entonces, como ven, sepsis no siempre va a ser, pues, podemos decir, un cuadro de... Miren, hay algunos términos que se está dejando ya de usar, como es el SIR, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, sepsis grave, shock séptico, ¿no? Y nosotros, por cuestiones académicas, lo vamos a estar estudiando todavía sí, y para, de alguna otra forma, darles a entender, por ejemplo, los criterios de SIR son fiebre, ¿qué más? Frecuencia cardíaca, taquicardia, taquipnia, hipotensión, todo eso pues es un SIR, ¿no? Y el SIR no necesariamente va a ser por infección. Un SIR puede ocasionar una pancreatitis. Al igual cuando decíamos en los exámenes de laboratorio, que la fiebre pues no siempre es ocasionado por infección, sino puede ser por trauma, puede ser por pancreatitis, otros factores que puedan condicionar a un cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sepsis, cuando ese SIR es dado por una infección, puede ser bacteria, virus, parásitos, riqueza o cualquier otro microorganismo, ¿no? Entonces, sepsis es un SIR por infección. Y hablamos de sepsis severa, ya cuando algunos criterios que ya están establecidos se cumplan, ¿no? Entonces, no confundamos que el SIRS no necesariamente es sepsis, ¿no? Entonces, las definiciones que damos de infección, primeramente hablemos de infección, es invasión de tejidos normalmente estériles por bacterias, hongos, virus, y lo cual genera una respuesta del huésped. Cuando mencionamos las definiciones, siempre hay que ver qué conceptos estamos dando, ¿no? Uno es invasión de tejidos por cualquier microorganismo, pero no solo es invasión. Recordemos que muchos de nosotros, o casi todos, tenemos lo que es la microbiota, ¿no? Antes llamada flora. Pero eso no indica que esto sea infección. No sé cuántos en casa habrán reproducido su ascaris. Es una invasión por un parásito, ¿verdad? Pero no necesariamente eso es infección. Cuando hablamos de infección, cuando hay una respuesta inflamatoria, eso recién se convierte en infección. Entonces tenemos términos como son colonizantes, infectantes y contaminantes, ¿no? Muchas veces solo colonizantes, ¿ya? Y en eso hay que tener muy en cuenta. Viene un paciente, y eso hemos tenido bastantes casos de ese tipo, por COVID. Bueno, no viene por COVID, ¿no? El último caso que vino, se cayó del cuarto piso, se creía Superman, pero no era, pues, ¿no? Cae, se fractura todos los huesos, fractura de base de cráneo, viene por emergencia, le toman la prueba rápida, COVID. ¿Por qué viene el paciente? ¿Por COVID? No, porque aparentemente ese COVID era asintomático, ¿no? Viene por la fractura, por la policontusión que tenía el paciente a causa del trauma. Entonces, el hecho que el virus esté o estaba en este paciente no indica que tenía infección por COVID. Sí hubo invasión de tejidos por COVID, pero no ha ocasionado infección. ¿Por qué? Porque no ha habido respuesta del huésped, ¿no? Entonces, eso no hay que confundir, sobre todo ahora que se está hablando de la reinfección, de la segunda ola, de la nueva ola, no sé qué cosas más de COVID, ¿no?
los que han hecho COVID, ¿van a volver a infectarse? Es la primera pregunta que te hacen, ¿no? Y tú qué dices, por supuesto que sí. Y todos se asustan y dicen, uy, entonces esto es una enfermedad nueva. Mentira. Todas las, eh, las enfermedades infecciosas que producen inmunidad, eso no indica que no te infectes. Es igual que la vacuna, ¿no? Si tú te estás vacunado contra fiebre amarilla, eso no indica pues que cuando vayas a la selva, el mosquito diga, a este no le pico porque ya tiene vacuna para fiebre amarilla, ¿no? Igual te pica, igual te inocula el virus. Pero como ya tienes anticuerpos, entonces fácilmente lo controlan esos virus y no haces una reacción inflamatoria severa, es decir, no hay infección. No confundamos infección con enfermedad, o digo, sí, pues infección con enfermedad, ¿no? Muchas veces es colonizante y algunos de ustedes ya han tenido COVID y no he dicho ni achío, ¿no? Entonces eso hay que ver, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo que de antes decíamos, como ven, todavía se mantiene estos criterios para sospecha de infección. Dice respuesta del huésped al peligro en forma de infección u otros daños que se manifiestan por al menos 2 de las 100. Frecuencia cardíaca más de 90. Frecuencia respiratoria más de 20. Temperatura más de 36, leucocitos más de 12.000 o menos de 4.000, o con desviación a la izquierda, ¿no? Entonces son criterios que nosotros manejamos para hacer un diagnóstico de SIRS, pero no nos olvidemos que el SIRS, la mayor cantidad de casos de SIRS no es infección, no es infección, ¿no? Puede ser otras causas. Entonces, si yo tengo un paciente con leucocitosis de 16.000 y 38 es fiebre, o digo, ¿es infección? No es infección, sino solo estamos dentro del SIRS. Puede ser, tal vez, ¿no? Entonces hay que aplicar bien esos términos, ¿no? Y eso ha hecho de que de alguna otra forma ya se deje de usar el SIRS. Ahora usamos otro parámetro como es el SOFA, ¿no? Pero siempre es necesario saber eso porque tiene mayor sensibilidad. Si bien es cierto que la especificidad baja, es decir, un SIRS puede no ser infección, pero al menos no se te escapa ninguna infección, ¿no? Viene una gestante, 92 de latidos con 20 o 22 de frecuencia cardíaca. ¿Es SIRS? No es SIRS. Según esto, sí, pero según el QSOFA, no. Así que el riesgo que también nosotros tenemos, ¿no? Sensibilidad con especificidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos los parámetros para determinar si estás en SIRS o no, ¿no? Recordemos, ahí les puse eso, que desde la última actualización sobre la definición de la sepsis y shock séptico, los criterios anteriormente nombrados no establecen ni hacen parte de la definición de sepsis, es decir, se dejó de lado. ¿Seguimos usando? Sí. ¿Por qué? Porque tiene mayor sensibilidad para nosotros, ¿no? Bueno, va a depender mucho en qué escuela estén. Nosotros venimos todavía del antiguo, así que fácil no nos van a cambiar, ¿no? Entonces, no voy a hablar mucho de la fisiopatología del SIRS. Les decía, es una respuesta inflamatoria. ¿Cómo se inicia? Por unión, pues, de receptores. No siempre todo estímulo es unión a receptores. En este caso hablamos de patrones moleculares asociados a patógeno y patrones moleculares asociados al daño. ¿Cuál es la importancia de estos dos? Nuevamente vuelvo a repetir que el SIRS no necesariamente es por infección, sino puede ser mm, por otras patologías, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que hoy por hoy manejamos y tenemos que manejar siempre. Esto se publica en el 2016 y como que muchos pues se resisten hasta hoy de cambiar estos conceptos, ¿no? Pero es un tercer congreso internacional sobre definiciones de sepsis, ¿no? Shock séptico, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que refiere? ¿No? Entonces, esta es la actualización de hace 4 años y que hoy seguimos manejándolos, ¿no? Eso más que todo para unificar criterios y no pues tener un criterio tan amplio como el CIRS, que muchas veces no resultó siendo infección, ¿no? Entonces, ¿qué dice sobre sepsis? Es la disfunción orgánica, es decir, aquí ya está hablando de disfunción orgánica. Para yo considerar sepsis, tiene que haber una disfunción orgánica que está ocasionado por una respuesta desregulada del huésped ante una infección que pone en peligro la vida de la persona, ¿no? Ese término de disfunción orgánica, pues es lo que cambia rotundamente los criterios del CIR. En el CIR solo eran signos, síntomas. Acá ya hablamos de disfunción orgánica, ¿no? Eh, y la respuesta desregulada del huésped. ¿Cuáles son los criterios clínicos? Siempre tiene que estar incluido un criterio de disfunción orgánica. Volvemos a repetir. Sospecha o infección documentada y un aumento agudo más de 2 puntos en la escala de SOFA. Entonces, la definición que dan a sepsis, es decir, infección más disfunción orgánica. Eso es sepsis, ¿no? Entonces, si viene un paciente ahorita con COVID y tos, eso pues no es sepsis, es solo infección, porque todavía no hay disfunción orgánica, ¿no? Entonces, por eso la importancia eh, de esta nueva actualización de definición de sepsis. En cambio, shock séptico eh, es una sepsis con anomalías circulatorias, como que está con otros términos a lo mismo que se usaba antes, ¿no? Es decir, cuando no reaccionaba frente a fluido terapias. Ahí estamos hablando de shock séptico, ¿no? Anomalías celulares, circulatorias, metabólicas, lo suficientemente profunda para incrementar sustancialmente la mortalidad. Shock séptico, ¿no? Entonces, son algunos términos ya de diferentes enfoques que se ve, ¿no? Entonces, ahí tenemos las variables del SOFA, relación PO2 sobre FiO2, un PAFI, escala de coma de Glasgow, presión arterial media, administración de vasopresores con el tipo y velocidad de infusión, bilirrubina, creatinina sérica o gasto urinario, conteo de plaquetas. ¿Y cuáles eran del CIRS? Frecuencia cardíaca, leucocitosis, alza térmica, ¿qué más? Cosas muy sencillas, ¿no? Frecuencia respiratoria, temperatura, frecuencia cardíaca. Entonces, cuando apareció estas definiciones, como que a uno pues le es muy difícil asimilar, porque al menos en nuestro medio no contamos con disponibilidad de laboratorios, menos en nuestros hospitales, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que tenga muchos retractores. Por ejemplo, el AGA, en el hospital regional tenemos una sola máquina que está en UCI, a todo un hospital. Y cuando se malogra o se acaba, en este caso, los insumos, nos quedamos eh, sin ese sin ese estudio, ¿no? Que es el AGA y electrolitos. Entonces, podré sacar sin AGA y electrolitos relación PO2 sobre FiO2, no voy a poder, ¿no? En la escala de coma de Glasgow, al inicio pues era para casos de TEC, pero ya se puede aplicar a otras áreas, ¿no? Eso no habría mucho problema. Presión arterial media, igualito lo podemos hacer. Administración de vasopresores con el tipo y velocidad de infusión, como que no siempre, ¿no? Bilirrubinas, les decía de antes, no tenemos un laboratorio al alcance, el cual nos va a dar esos parámetros en minutos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Creatinina, gasto urinario, conteo de plaquetas. Entonces, todo eso hace pues que sea un poco más complicado hacer una definición de sepsis. Es decir, si el paciente viene ahorita por consultorio, lo veo, es imposible que yo le ponga sepsis. ¿Por qué? Porque ningún paciente viene con estos
exámenes. Entonces eso va a indicar que haya una demora en el diagnóstico, ¿no? Entonces, al aparecer estos observaciones, lo que hace es justamente hacer lo que es el kit SOFA, ¿no? Q SOFA como lo llamamos. Es decir, no necesariamente tienen que tener todos estos exámenes, sino que al ingreso nosotros podemos usar tres, en este caso, tres variables, ¿no? Que son sencillos y fáciles de realizar en emergencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas? Ahí tienen frecuencia respiratoria. Es sencillo evaluar ese parámetro, veo si mi paciente respira, cuántas veces respira, todo eso. Estado mental, sencillo de evaluar, voy y le digo, señor, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Cuántos hijos tienes? Para de alguna otra forma, en este caso, pues, evaluar ese componente, ¿no? Después tenemos la presión arterial sistólica, eso sí, lo podemos hacer con un tensiómetro. Acá en el hospital recomendamos que sea el tensiómetro manual, no el digital, ¿no? Porque el digital muchas veces se descalibra. Tuvimos un termómetro digital, que nos hacía problemas, ¿no? Había pacientes que tenían una temperatura de 100, otros de 60, es decir, valores muy, muy absurdos que nos daban, ¿no? ¿Por qué? Porque estos instrumentos, pues, son así. Y si es chino, con mayor razón, ¿no? Y bueno, no todos los chinos son malos, ¿no? Pero igual, estos insumos que nos han llegado, sí, son malísimos, ¿no? Entonces, ya saben, tenemos SOFA y tenemos un Q SOFA. Esta es la escala de SOFA, como ven, es un poco complicado. Ahí tienen las puntuaciones y eso es pues lo que comúnmente hacemos, ¿no? Escala de Glasgow, eso sí, todos saben, todos conocen, todos pueden evaluar. La creatinina, que sí o sí necesita, en este caso, estudios de laboratorio, el perfil hepático, la bilirrubina, nadie solo te lo va a hacer la bilirrubina, tú ya tienes que aprovechar para hacer TG o TGP, ¿no? Plaquetas, igualito. Tenemos que dosar las plaquetas, tenemos que tener un AGA y además pues tenemos que tener la presión arterial media si es que estamos nosotros administrando algún tipo de vasopresores, ¿no? Entonces todo eso tenemos que conocer, si es posible, memorizar, ¿no? Si es posible memorizar. Eh, entonces tenemos 4 parámetros, o digo, 4 puntos por cada parámetro, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos hablar? Ya hablamos de sepsis o séptico. Ahora, ¿qué es disfunción orgánica? Es aquella causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone que amenaza para la supervivencia, ¿no? Y eso pues es muy común, es problema siempre de denuncias, porque a veces pues nosotros no valoramos tan bien ese QSOFA y si alguien te hace una auditoría te puede complicar, ¿no? Lo que nosotros ahora estamos respondiendo día tras día por los pacientes COVID que han fallecido, nos dicen que los hemos matado, que no le hemos valorado, que no le hemos dado el tratamiento. Bueno, ustedes ya saben todo eso, ¿no? A eso nos estamos exponiendo, ¿ya? Entonces, la disfunción orgánica, ¿no? ¿Cuáles los criterios? Nuevamente, infección más variación mayor a 2 puntos en la escala, ¿no? Entonces, este es el Q-SOFA, o digo el SOFA. Ahí tienen la relación PAFI con sus respectivas puntuaciones, las plaquetas, escala de coma, de Glasgow, bilirrubinas, todo, ¿no? No solo nos sirve para hacer un diagnóstico, porque de antes decíamos que mayor a 2, pues ya nos da un diagnóstico de sepsis, sino que también nos puede predecir la mortalidad. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿No? Imagínense un SOFA mayor de 14. ¿Qué voy a hacer con el paciente? Tiene 95% de mortalidad. Es decir, las chances de que se pueda salvar es casi cero, ¿no?
y viene otro paciente, no sé, con un SOFA de 5, ¿a cuál de ellos voy a atender? Cuando yo hablaba de esos temas, decía, ¿cómo voy a estar en una situación de que tengo que decidir si atiendo a él o a él, no? Pero con eso del COVID, pues sí ocurre, ¿ya? Hemos visto ya pacientes con rasgos de 4 o 5 y ya pues como quien dice, ya acá vamos a, de alguna otra forma, invertir tiempo para algo que no vamos a tener respuesta. Y empezamos a usar todos estos parámetros para ver a quién atendemos primero y quién tiene más chance para irse a UCI, ¿no? A UCI. No todos van a UCI. Un sofá de 14, pues como que la ucióloga que no tiene camas, como ha sido en este caso, no lo va a llevar, ¿no? Entonces hay que conocer eso, ¿ya? Eh, entonces ahí tenemos, ¿no? El Q-SOFA menor a 2, 0% de mortalidad. Más de 2 a 3 ya empieza la mortalidad, ¿no? Y ahí tenemos, pues, cuanto más datos alterados, mayor la mortalidad. Y ya saben, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Ya? Entonces, de antes decíamos de que como el SOFA tiene muchos parámetros, salió lo que es el PIT-SOFA, ¿no? El puntaje SOFA contiene aspectos que necesitan medidas de laboratorio y que podrían retrasar el diagnóstico y tratamiento inmediato de infección. En eso sí, mucho más en nuestro país, que el laboratorio pues te dicen 20 mañana y te lo entregan en 3 días. Y eso como que en infección no ayuda porque nosotros no tenemos ese tiempo para esperar e iniciar nuestro tratamiento, ¿no? Entonces es ahí donde sale el kit SOFA, ¿no? Eso ayuda bastante, sobre todo en emergencias y sobre todo si es que hay cantidad de pacientes para evaluar. Entonces, una estrategia de detección temprana para pacientes que probablemente cursen con sepsis. Esa palabra probable es lo que nos indica que no necesariamente va a ser sepsis, ¿no? 3 variables. Hemos dicho escalas de Glasgow, ya saben, escalas de Glasgow todos deberían saber al pie de la letra. Presión arterial sistólica menor a 100, frecuencia respiratoria mayor a 22. Es decir, si viene un paciente con Glasgow de 11, es decir, medio sonámbulo, y su frecuencia respiratoria es 24, ese paciente puede ser sepsis. No estoy diciendo que tiene sepsis, puede ser, ¿no? Entonces, para eso nos sirven kit SOFA, ¿no? Simples de medir, quién no sabe a sacar un Glasgow, quién no sabe tomar una presión arterial y quién no va a saber pues cuántas veces respira el paciente, ¿no? No hay que estar preguntándole al paciente, oye, ¿tú cuántas horas o cuántas veces respiras por minuto? No, nosotros tenemos que contar, ¿no? Entonces son parámetros muy sencillos de valorar y eso va a permitir que nosotros hagamos un diagnóstico precoz y un tratamiento empírico oportuno con antibióticos, ¿no? Entonces, 3 parámetros que no hay que olvidarse en lo que se refiere al kit SOFA. Entonces, ahí tenemos el kit SOFA, escala de Glasgow menor a 13 puntos. Eso tiene su puntuación 1, presión arterial sistólica menos de 100, frecuencia cardíaca menos de 20, ¿no? Entonces, si 2 de los 3 parámetros están afectados, podemos decir, y ya tenemos un foco de infección, tenemos infección a estos 2, estaríamos hablando pues de shock, de sepsis, ¿no? De sepsis. Es sencillo, ¿no? Es sencillo, ¿no? Es sencillo. ¿Qué más tenemos? Entonces ahí tienen la puntuación Q-SOFA, el estado mental alterado, sí o no, escala de Glasgow, que es con lo que vamos a valorar, y el parámetro que toman es 13, ¿no? Frecuencia respiratoria mayor a 22 y presión arterial sistólica menor a 100. Más de 2 puntos, eso puede ser sepsis, ¿no? Y si nosotros hablamos de, en este caso, de pronóstico con el Q-SOFA,
Si es mayor de 10, tiene alto riesgo de mortalidad hospitalaria. 3 a 14 veces. ¿Y cómo vienen los pacientes ahora? Ahora. Antes venían por los pacientes y tengo fiebre, todo, fiebre, una cola hasta la cultura, ¿no? Entonces de ahí salió los comentarios de que se puede tratar en casa, que los balones de oxígeno en casa, todo el mundo empezó a cargar medicamentos a casa, ¿no? ¿Cómo los hayan administrado? No sabemos. Lo único que sabemos es que al hospital viene ya con una frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria de 30 por minuto, una presión arterial sistólica de 90, 80, y con un rasgo pues así que de 10 hasta menos, ¿no? Entonces, ¿a qué están viniendo el paciente al hospital? Como quien dice, a morir nomás. Y dice, ¿por qué no quieren venir? Es que acá me voy a morir. Obvio que se va a morir porque ya hay un daño orgánico intenso, ¿no? Eh, o inmenso, ¿ya? Y que por eso que soy uno de los que menos, no creo que me hayan escuchado decir de que trátense en casa, ni siquiera yo voy a casa, me llaman cantidad de veces, doctor, por favor, me lo puede ver a mi papá en la casa, se está tratando ahí nomás. Le vamos a pagar. Bueno, hay muchas cosas que no siempre son dinero, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo, pues como yo mismo puedo ir a estar manejando pacientes en casa. En el hospital te tratarán mal, te sentarán en una silla 2, 3 horas, pero el hospital pues, es el lugar indicado para manejo de pacientes con sepsis, ¿no? Ah, chicos, bueno, saliendo un poco del tema. Entonces, sencillo el cut-off, ¿no? 3 parámetros nomás. Y shock séptico es otro concepto que ya los hemos estado viendo de antes. Sepsis con anomalías circulatorias y celulares metabólicas lo suficientemente profundas para incrementar la mortalidad. Es decir, cuando el paciente con sepsis no responde adecuadamente, sobre todo en lo hemodinámico, entonces nosotros lo consideramos como shock séptico, ¿no? En el anterior shock séptico era que el paciente que esté con sus vasopresores, ¿no? Eso ya era shock séptico. Y algo similar se mantiene en eso, ¿no? ¿Qué dice el concepto? Aquellos pacientes que a pesar de la utilización de líquidos persisten con hipotensión arterial y requieren vasopresores. Todo el que requiere vasopresor o se, eh, bueno, más que todo vasopresor, estamos hablando de shock séptico, ¿no? Eh, ¿En qué se basa para dar vasopresores? Sobre todo en la presión arterial media. Y para eso nosotros ya tenemos monitores que son sencillos de interpretar, ya que ya te dan los valores exactos, ¿no? Y el otro punto que siempre nosotros, bueno, al menos desde antes de eso, ya manejábamos el lactato. El lactato tiene un valor pronóstico, ¿ya? Si yo tenía un paciente con más de 8 de lactato, bueno, ese paciente se iba a morir, ¿no? Así de simple, ¿ya? Y acá nos hablan, para decir shock séptico, con un lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro o 18 miligramos por decilitro, dependiendo qué tipo de laboratorio lo esté reportando, ¿no? Entonces, definiciones operacionales sepsis, que a pesar de la administración de líquidos no responde y necesita vasopresores, estamos hablando de shock séptico o que el nivel de lactato séricos esté mayor de 2, ¿no? Entonces, términos muy sencillos que tenemos que manejar para no escribir, pues, barbaridades en la historia, ¿no? Tengo una interconsulta que le estaban haciendo a neurología de COVID y decía hematoma extracraneal. Se solicita evaluación. Yo le digo, doctora, ¿qué es eso? No, nunca había escuchado hematoma extracraneal. Me imagino que debe ser, pues, arriba, ¿no? En dermis, hipodermis, todo, ¿no? Y además, ¿qué tenía que hacer el neurólogo? Y nada, ¿no? Siempre tenemos que escribir de la forma correcta y si no conocemos la terminología, al menos hay que describirlo adecuadamente, ¿ya? Adecuadamente y saber para qué tipo de profesionales también estamos tratando, ¿no?
shock séptico. Entonces no se les olvide esos términos, ¿no? Entonces, la definición operacional de sepsis, tenemos pacientes con sospecha de infección. Viene un paciente por emergencia con fiebre, dificultad respiratoria. ¿Qué voy a pensar primero? Infección, ¿no? Como no tengo exámenes a la mano porque el paciente está entrando y nosotros los médicos ya sabemos que debemos valorar desde el momento en que está entrando, tenemos que hacerle un QSOFA, ¿no? El QSOFA, que es frecuencia respiratoria, ¿qué más era? Presión y estado mental, ¿no? Si hay más de esos tres, si hay más de dos alterados, entonces recién hay que empezar a evaluar ya buscando una disfunción orgánica. Si tiene uno, bueno, eso puede continuar con sepsis y podemos reevaluarlo al paciente, ¿no? Si nosotros tenemos disfunción orgánica, y eso lo sacamos con el SOFA, cuando tiene una puntuación de 0 a 2, ¿no? Si tiene esos criterios, es sepsis, definitivamente, y ya tenemos que empezar con el manejo. Y si ese sepsis, a pesar de una buena hidratación, persiste con una presión arterial media baja o lactatos de niveles de lactato alto, ya estamos hablando de shock séptico. Y shock séptico ya tiene que tener otro, en este caso, otro manejo, ¿no? Entonces, el SOFA mayormente no solo nos va a servir para diagnóstico, sino nos va a orientar qué tipo de tratamiento y dónde debe recibir ese tratamiento, que es otro punto importante que hay que tener. No todos se van a tratar en emergencia o en salas de triaje. Muchos de ellos van a tener que llegar inclusive a UCI, ¿no? A UCI, ¿ya? Mm. Entonces, ¿qué hacemos si nosotros diagnosticamos sepsis? Tenemos que tener un plan terapéutico ya instaurado, ¿no? Y si es para shock séptico, lo mismo, ¿no? Entonces, y si es falla multiorgánica, con mayor razón. Síndrome clínico caracterizado por la disfunción fisiológica progresiva y potencial reversible de dos o más órganos o sistema de órganos que es inducida por una unidad de lesiones agudas, incluyendo sepsis. La falla multiorgánica no siempre es sepsis, sino puede ser un cuadro inflamatorio, un cuadro autoinmune, hasta neoplásico, que podría condicionar a eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos el puntaje SOFA para definición de falla multiorgánica, ¿no? Bueno, un poco ya más complicado el punto, ¿no? Y estos pacientes sí o sí tienen que entrar ¿a dónde? A UCI, a UCI, ¿no? Que es el donde deberían ser manejados, ¿no? Entonces, ¿cómo es la evolución clínica en la sepsis? Tenemos una infección sospechada, viene el paciente por emergencia o nosotros vamos a casa, y si estoy pensando en eso, tengo que sacarle un QSOFA. Si el QSOFA tiene más de dos criterios, es decir, nos dice sí, probablemente esté en infección, empezamos a buscar disfunción orgánica, que puede ser pulmonar, urinario, cardíaco, dependiendo, ¿no? ¿Y con qué hacemos eso? Con el SOFA. ¿Qué puede ser sepsis? Si es que hay más de dos parámetros o más de dos puntos con el SOFA. Una vez que ya hemos diagnosticado el sepsis, ya también empezamos a valorar la hipotensión. Si la hipotensión mejora solo con líquidos, nos quedamos en sepsis, pero si la hipotensión no mejora a pesar de una buena administración de líquidos, estamos hablando de shock séptico, ¿no? Entonces, esto es de alguna otra forma cómo va evolucionando el paciente y qué tipo de exámenes sencillos debemos valorar en el transcurso de la evolución de este paciente, ¿no? Como ven, es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? Si yo detecto un paciente con probable cuadro séptico, entonces lo primero que voy a hacer, voy a buscar el foco de disfunción orgánica.
Si tú tienes fiebre, no te vas a quedar pues solo con fiebre. Dirás, ¿y de dónde? ¿Por qué? ¿En qué parte está el microorganismo? Si estoy pensando en enfermedades infecciosas, puede ser piel, puede ser corazón, puede ser una neumonía, una endocarditis, dependiendo, ¿no? Uno es identificar el foco y el otro es sí o sí control del foco séptico. Entonces, ¿cómo voy a controlar el foco séptico? Se hace un uso indebido, podemos decir así, de la terapia eh, empírica. A todos damos ceftriaxona y no debería ser así, ¿no? Los antibióticos hoy por hoy ya deberían darse con previo cultivo, eh, antibióticos y drenaje, ¿no? El drenaje se refiere si es que en el foco séptico había pus, ¿no? Entonces, los cultivos son muy importantes, ¿ya? Ahora cada vez, pues el tiempo en ese caso de los resultados son breves, ¿no? Antes tenías que esperar una semana y hasta eso ya pues, tu paciente ya había terminado hasta su terapia empírica. Hoy no, hoy tomamos cultivo, iniciamos una terapia empírica y si el cultivo nos confirma el probable agente que pensábamos, entonces continuamos. Pero si no, rotamos, ¿no? Eh, Drenaje, ya saben, absceso drenado, absceso curado. No podemos tratar de que los abscesos desaparezcan con los antibióticos. ¿Qué más tenemos en mejora de la volemia? Otro de los objetivos en este caso de la volemia es pues usando cristaloides para tener una presión arterial media mayor a 65. Ese es nuestro objetivo, ¿no? ¿Y qué más podemos hacer? Si es que el paciente no alcanzamos ese objetivo, tenemos que derivar a UCI. Entonces son parámetros que tenemos que, o criterios que tenemos que uniformizar para tener un actuar coherente, ¿no? Viene un médico, interconsulta UCI. Viene el de UCI, ¿por qué me haces interconsulta si no tiene criterios? Y estamos que peleamos en eso. Y para evitar eso es lo que nosotros tenemos todas las escalas, siempre escalas, no solo así, y no te van a decir que no. Si dices, tiene un sofá de, no sé, de 10, ese tiene que sí ir a UCI, ¿no? Diga lo que diga el médico de UCI, ¿no? Entonces, el objetivo es en tiempos. Nosotros no podemos darnos el lujo de esperar pues días, tiene que ser horas. ¿Qué hago? El paciente viene las primeras 3 horas, aunque me parece mucho, debería ser en la primera hora, pero en esas 3 primeras horas lo primero que voy a hacer es tomar cultivos, los cultivos, ¿no? Ya les dije para qué los cultivos nos ayudan bastante para dar un tratamiento dirigido por gérmenes. ¿De dónde voy a tomar cultivo? Si es hemocultivo, tengo que tomar por lo menos de 3, ¿no? De 2 de sangre, de venosa, de diferentes brazos, con una diferencia de más o menos media hora. Y el tercero, si es que hay un acceso vascular, sobre todo nosotros llamamos transcatéter, ¿no? Si mi paciente tiene un foco dérmico, es decir, una celulitis, o tiene, no sé, abscesos o una úlcera crónica, el cultivo lo tendré que hacer de piel o de un foco posible, ¿no? Está con neumonía, ¿dónde voy a cultivar? Probablemente en aspirado bronquial, ¿no? Entonces, ya después ya viene la interpretación. Si los cultivos son positivos, todos deberían salir positivos para el mismo germen. Por ejemplo, si yo tomo de sangre de un brazo me sale estafilococo y del otro brazo me sale pseudomonas, eso no sirve, ¿no? Está contaminado, mala muestra, ¿ya? Mala muestra. Siempre tiene que coincidir el germen. El lactato, ya decíamos, mayor a 2 ya se consideraba sepsis, y si es mayor de 4 es hipoperfusión, ¿no? Hipoperfusión tisular global. Eso es lo que eh, nos indica o podemos decir, el análisis que nosotros hacemos del lactato, ¿no?
Antibióticos de amplio espectro es lo que nosotros damos, sobre todo a pacientes sépticos y chocados, en la primera hora. No puedes esperar 2, 3 horas, ¿no? Tienes que ser ajustado al hospital. No voy a dar, pues, por ejemplo, en nuestro caso, ya denle tigecyclina, y no hay en el hospital. O denle ampicilina con sulbactam, no hay. O le puedo decir, no sé, denle unas cefalosporinas de quinta generación, ceftarolina, tampoco hay. Entonces tenemos que también ser realistas, ¿ya? Líquidos. ¿Cuándo voy a dar líquidos? Uno, si es que hay una hipotensión o un lactato mayor a 4, que es una forma de hacer un diagnóstico de hipotensión celular, ¿no? Entonces, como ven, es todo un arte manejar una sepsis, pero no tan complicado. Cuando doy antibióticos, al inicio les decía, tienen que pensar en un probable germen. No pueden ustedes dar por localización. Por ejemplo, acá que nos dicen en la primera hora, si es pulmón, abdomen, orina, piel o catéter, ¿no? Pero yo tengo que saber qué probable germen hay en el pulmón, qué probable germen puedo encontrar en abdomen, qué probable germen puedo encontrar en piel, y según eso darme antibiótico. Y eso se va a confirmar con el cultivo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, es clave en el manejo de sepsis la hipotensión. Prevenir la hipotensión o manejarlo. Si no manejamos eso, hagamos lo que hagamos, no va a servir para nada, ¿no? Para nada. Entonces, todo esto se debería hacer en la primera hora. ¿Qué más tenemos? Después que ya lo hemos estabilizado al paciente, ya le hemos iniciado su antibiótico y hemos enviado todos los exámenes, cultivos, de imagen, todo, ahora lo que hay que hacer es los siguientes objetivos. Ya nos abocamos más a lo que es la presión, sí o sí, la presión arterial media, para sacar en este caso de un shock séptico, ¿no? Entonces, si la presión arterial media es menos de 65, la sistólica menos de 90, empezamos a usar vasopresores. Norepinefrina, dopamina, o cualquier otra asociación. Por ejemplo, antes de ayer han asociado norepinefrina con dopamina, ¿no? El paciente joven, diabética, con cetoacidosis, no respondía solo a la noradrenalina, que es lo que usamos, sino le agregaron más dopamina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Presión arterial más de 65. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y todo lo demás, pues es casi lo mismo. De otra forma es el diagnóstico, sobre todo el lactato, ¿no? Nosotros ya tenemos que a estas alturas, todo paciente con esas manifestaciones debe tener catéter venoso central para medir justamente la presión venosa central, ¿no? Y eso ayuda bastante, ¿ya? Eh, bueno, ahí tienen dónde se debe manejar, lo que les decía de antes, detección y diagnóstico precoz, sospecha con historia clínica, criterios clínicos, paraclínicos. ¿Qué más dice, no? Tiempo objetivo, la primera hora. ¿Dónde? En su casa, dice ahí, ¿no? No, chicos, dice en hospitalización. Acostumbrémonos a hospitalización. Es como decirle al policía, oye, ¿me puedes hacer una denuncia en tu casa? Es imposible, ¿no? Eh, ¿Se puede? Sí, se puede, pero lo ideal es acudir, ¿ya? Si no podemos acudir, al menos que lo traigan, pues. ¿Qué más tenemos? Un tratamiento precoz, ya dijimos, las primeras 3 horas, el paciente ya debería estar con su antibiótico, eh, y también debe estar en hospitalización, puede estar en emergencia, puede estar en UCI. ¿Quiénes lo hacen? Los médicos, ¿no? Sí o sí, nosotros somos los llamados. El manejo integral, en este caso ya vienen los otros situaciones especiales y eso tenemos un montón, ¿no? Viene un paciente con COVID, tosiendo todo, y resulta que tenía una
En este caso, por ejemplo, lo que pasó ahora, ¿no? Viene un paciente con dolor, aparentemente la tomografía es COVID, se le ha tratado, se le ha estabilizado su cuadro respiratorio, pero empieza a hacer una taquicardia ventricular, 200 por minuto, y pues una ventricular que han tenido que hacer una cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces ya son tratamientos integrales que se hacen por otras situaciones especiales, ¿ya? Igualito tiene que ser hospitalización o si necesita operación, tiene que irse a quirófano, ¿no? Y el manejo de falla multiorgánica, eso sí o sí lo tenemos que hacer en UCI, en UCI. Eh, Estos días hemos estado haciendo acá en emergencia porque no tenemos UCI y con muchos de ellos con resultados fatales, ¿no? Entonces siempre hay que dar un lugar físico donde vamos a tratar a estos pacientes, ¿ya chicos? Así que no es, bueno, al menos yo no soy amigo de tratar en casa, no me llamen, ¿no? Menos dar tratamientos por celulares, porque si se te muere, les van a mostrar el WhatsApp y les van a decir, mire, doctor, el doctor tal me ha dado este medicamento. Y no solo te van a denunciar, sino a todos tus colegas. Mire, este doctor le conoce, este tratamiento me dio, ¿no? Bueno, estamos en un mundo que de locos, o algo así, ¿no? Eh, Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió algo? ¿Nada? Sí, doctor, todo bien, gracias. Todo bien, excelente, ya vámonos, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, ya también apoya la chica. Miren, sepsis, bueno, es un resumen que cada vez pues se aumenta algunos diapositivos, ¿no? Bueno, tampoco les voy a mentir y decir, no, es nuevos diapositivos, pero esta, por ejemplo, ya tiene otras actualizaciones, ¿no? Eso tenemos que conocer cuál sea nuestra especialidad, porque cuando va a ser o cuando tienen un paciente que no son intensivistas o internistas eh, y tiene estos síntomas, muchas veces no los hacemos el diagnóstico y lo mandamos a su casa y el paciente viene muy mal y se muere, ¿no? Identificar y derivar, identificar y derivar. Soy respetuoso de las otras especialidades cuando yo no puedo, conozco mis limitaciones y tengo que llamar, tengo que interconsultar, aunque me digan, uy, ¿cómo, pues, cómo no va a poder manejar que no era médico general antes? Que es, así te dicen, ¿no? Por ejemplo, en caso de diabetes, como que yo ya no manejo, pues, diabetes, ¿no? Pero ¿cómo no va a manejar si el médico general maneja? Pero no es así. Para eso tenemos endocrinólogo, para eso tenemos reumatólogos y internistas que tienen que manejar las sepsis, ¿no? Así que chicos, vamos a la especialización. Eh, ¿Alguien más, chicos, que quiera comentar? Nadie. Todos tranquilos, ¿no? Ya. Ya, chicos, entonces hoy día descansaremos. ¿Les da sueño en clases? No creo que sí. No, doctor, todo bien.